Bienvenidos a la clase número 6 de Geografía. Hoy día vamos a ver el tema sobre el Estado peruano. Para esto vamos a analizar la estructura, funciones, atribuciones y algunos elementos peculiares que tiene el Estado peruano. El Estado peruano, en la Constitución Política del Perú, entre los artículos 43 al 49, se señalan los principios fundamentales sobre los cuales se organiza el Estado. El Estado peruano es propiamente una república. En el Perú no existen nobles desde la instalación de la república. Y esta república tiene las siguientes características. Es democrática, social, independiente y soberana. A su vez, el Estado es uno e indivisible. El gobierno presenta la cualidad de ser unitario. Por eso es que las acciones de gobierno tienen ámbito en todo el territorio nacional bajo las mismas perspectivas. Es representativo, por eso elegimos representantes hacia el gobierno, y es descentralizado. A su vez, el Estado se organiza sobre la base del principio de separación de poderes, aunque esto vamos a analizarlo mejor más adelante. La defensa de los intereses del Estado corre por parte de los procuradores públicos y la capital del Perú es la ciudad de Lima. Aunque desde la Constitución del 79 se agregó un énfasis en la Constitución señalando la capital histórica como la ciudad del Cusco. El Estado peruano presenta como sus principales elementos a su población. La población es el elemento más importante porque ellos son los que conforman la dinámica de esta estructura jurídica. El territorio, ya que abarca suelo, subsuelo, espacio aéreo y espacio marítimo. El gobierno, que son propiamente los encargados de dirigir las acciones eh, que van a encaminar al Estado hacia sus objetivos. Y su soberanía, tanto desde el principio interno como el manifestar su libertad de acciones ante los estados vecinos y otros. El Estado peruano tiene como deberes primordiales, primero, la defensa de la soberanía. ¿Ya? El Estado debe proteger ya su desarrollo ante peligros tanto internos como externos. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Esto es uno de los elementos fundamentales para que el desarrollo del Estado pueda darse, tanto en concordancia con los organismos internacionales, pero también para poder garantizar que sus ciudadanos puedan tener un desarrollo óptimo. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Para ello es que tenemos fuerzas del orden que nos permiten desarrollar este deber primordial y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Con respecto a la estructura del Estado peruano, observamos primero el nivel nacional, el cual está compuesto por, podemos ver acá, el poder legislativo, el ejecutivo, el poder judicial y los organismos autónomos. La división de estos poderes es fundamental para que el Estado peruano pueda tener un desarrollo óptimo. Básicamente, en base a las teorías republicanas de Montesquieu, se establece este factor. ¿Por qué los organismos autónomos, o los observamos? Porque hay algunas acciones, como el manejo de moneda, como el sistema electoral, que la tradición de gobierno que el Perú ha tenido, muchas veces algunos de los poderes ha atropellado estas funciones. Y por eso es que hoy en día, para un mejor desarrollo, es que se crea organismos con capacidad autónoma. Luego tenemos un detalle como señalamos, es que la separación de poderes no implica que cada uno de los poderes del Estado se encuentre aislado, sino que por el contrario, gozan de autonomía, pero trabajan de manera sistemática entre ellos para poder coordinar sus acciones de manera coherente. Luego tenemos el nivel regional y aquí tenemos a los gobiernos regionales, 25 hoy en día, y cada uno de ellos goza de cierta autonomía en diversos campos. Desde el año 2002 eligieron por primera vez los gobiernos regionales. El nivel local está compuesto principalmente por los gobiernos municipales. Ahora,
El principio de relación sistemática, ¿qué implica? Que estos tres niveles de gobierno tienen una relación entre ellos. Tampoco hacia los gobiernos regionales y los municipales no están distantes ni aislados del nivel nacional. Entonces podemos observar esto respecto a la estructura del Estado peruano. El poder legislativo reside en el Congreso de la República. Ya aquí vemos la estatua de Bolívar, la sede del Congreso. Consta de una Cámara única. En toda la historia del Perú siempre el Congreso fue bicameral, pero durante el primer gobierno de Fujimori se establece la Constitución del 93 y esta marca la instancia de una Cámara única. A partir de ello se les deja de llamar senadores y diputados y ahora simplemente son congresistas. Aquí observamos una de las sesiones del Congreso. El número de congresistas, bueno, en el año 2000, en el año 93 se estableció como 120 y en el año 2011 se establece como número de congresistas 130. Aquí vemos en las últimas elecciones cómo es que se obtuvieron los escaños en torno a las elecciones, ¿no? Al número de votantes. Dice, son elegidos para 5 años por proceso electoral conforme a ley. Su función es a tiempo completo. Los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Y tienen funciones tanto legislativas, especiales, de control, entre otros. Dice, requisitos para ser congresista. El primero es ser peruano de nacimiento. Haber cumplido 25 años de edad, tenerlos ya cumplidos. Gozar del derecho de sufragio. Entonces, no estar limitado por las restricciones que cualquier ciudadano puede tener para poder votar y estar inscrito en el registro civil, que es el RENIEC. Dentro de las atribuciones que tiene el Poder Legislativo, el primero es dar leyes y resoluciones legislativas, ¿no? Luego tenemos aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, todos aquellos que el Perú ratifique con otros países. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Este es un detalle peculiar porque esta es una función del Congreso, pero el año pasado, acordémonos, el Congreso básicamente fue vacado, ¿no? Y por eso es que tuvo una pausa en sus funciones. Por eso es que es el Poder Ejecutivo quien tuvo que aprobar directamente, debido a que no había Congreso, tuvo que aprobar el presupuesto general de la República. La autorización de empréstitos conforme a la Constitución, el ejercer el derecho de amnistía. La amnistía consiste en dos pautas, ¿no? En primer lugar, el perdón por el delito cometido ante el Estado, a una norma del Estado, y por otro lado, el olvido legal, o sea, el olvido ante el Estado del delito cometido. Un caso muy sonado de amnistía, por ejemplo, fue en el año 80, cuando se dio amnistía a todas las personas que de alguna manera habían protestado en contra de las acciones dictatoriales de los gobiernos tanto de Velasco como de Morales Bermúdez en la década del 70. Otra amnistía muy peculiar se dio en el año 95, cuando se dio amnistía a todos los militares que habían de alguna manera participado en los procesos, pues tanto en la guerra, en la lucha contra Sendero Luminoso, contra las acciones, los grupos terroristas de esas épocas. Pero es un caso particular porque si bien se le daba amnistía a militares que tenían ciertos grados de o sea, no eran culpables de muchos cargos. em, También con esta ley de amnistía, se le daba perdón a militares que habían participado en el caso de la Cantuta, en el caso de Barrios Altos. Y por eso es que luego se hizo una protesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual obligó al Perú a anular propiamente esta amnistía.
Otra amnistía peculiar fue la que se dio a fines del año de los 90, cuando los hermanos Humala, que observamos Ollanta y Antauro, se rebelan contra el gobierno de Fujimori en la zona sur. Estos hermanos militares fueron capturados y cuando Fujimori ya había renunciado y estaba fuera del país, el Congreso emitió una ley de amnistía para ambos y las personas que los habían apoyado. Em, bueno, es uno de los últimos casos de amnistía que ha dado el Congreso. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo. Este también es un detalle peculiar porque el Perú tiene tantos problemas de demarcación territorial en diversas partes, y no solamente en provincias, sino también acá dentro de Lima. Los problemas entre, por ejemplo, entre el Distrito de Independencia y Los Olivos, los problemas, por ejemplo, acá entre la comunidad llamada Jicamarca en la zona alta de la Quebrada Canto Grande y San Juan de Lurigancho, entre otros. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en territorio de la República sin que afecte a la soberanía nacional. ¿Qué es esto? El Perú básicamente, por ejemplo, el Perú en el año 2, un operativo militar que se realiza hace muchos años es el operativo UNITAS. Esto agrupa ejércitos de diversos países americanos, es un operativo estadounidense, y de alguna manera los soldados se entrenan en este operativo en épocas en que no hay combates. En el año 2017 el Perú fue sede de este operativo y representantes militares de diversos países tenían que entrar a territorio peruano. Por eso es que el Congreso tuvo que dar consentimiento para este proceso. Autorizar al presidente la salida, su salida del país. Ya, por ejemplo, vemos acá al presidente Martín Vizcarra, cuya última salida fue el año 2019. Y a su vez el Congreso interviene en la elección de diversos miembros de organismos autónomos. ¿Cuáles? Por ejemplo, designa a los miembros, elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Un detalle peculiar es el Consejo Nacional de la Magistratura. Este ya no existe, ahora se llama Junta Nacional de Justicia, y también es el Congreso quien elige sus miembros. Luego tenemos designa al fiscal de la Nación, designa al superintendente de Banca y Seguros, elige al defensor del pueblo, designa al Contralor General de la República y también al directorio del Banco Central de Reserva, aunque puede ratificar también a su presidente. El Poder Ejecutivo está integrado por el presidente de la República, hoy día Martín Vizcarra, por el Consejo de Ministros, ¿ya?, dirigidos hoy en día por el Premier Ceballos, en la actualidad, y por autoridades designadas. Cuando señalamos autoridades designadas, este tipo de autoridades que llamamos designadas no han sido elegidas por voto popular, sino que son designadas directamente por autoridades, principalmente del Ejecutivo. Podemos ver acá directores, por ejemplo, y en este caso al conjunto de gobernadores del país. La población, la ciudadanía no elige estas autoridades, sino que son designadas por el Ejecutivo, por ejemplo. Requisitos para ser elegido presidente de la República. El primero de ellos es ser peruano por nacimiento, ya tener más de 35 años de edad al postular, gozar del derecho de sufragio y, bueno, el presidente es elegido por sufragio directo en proceso electoral. Desde el 5 de noviembre del año 2000, esto es una consecuencia del gobierno de los 90, no hay reelección presidencial. Principales funciones del presidente de la República. La primera, como bien su nombre lo dice, el Poder Ejecutivo lo que hace es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados y demás disposiciones legales. Dice, representar al Estado dentro y fuera. El presidente de la República es básicamente la persona que representa a todo el Estado peruano en sus acciones dentro y fuera de la República. Dirigir la política general de gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria.
Entre los meses de verano, principalmente, el Congreso cesa funciones, pero en el caso de una emergencia nacional, el presidente puede convocar a los congresistas a reunirse, a pesar de que es quien lo llama es el Poder Ejecutivo, ¿no? Administrar la hacienda pública, o sea, la economía, dictar las medidas extraordinarias con decretos de urgencia, con fuerza de ley en materia económica y financiera, con cargo de dar cuenta al Congreso de la República. Por ejemplo, aquí vemos, dice, decreto de urgencia que aprueba el presupuesto fiscal para el año 2020. Esto de los decretos de urgencia es un tipo de medida legal que el Ejecutivo puede emitir, pero que fue bastante cuestionado desde los años 90. Hay muchas críticas sobre que el presidente tiene demasiado poder y puede evadir a las acciones del legislativo. Sin embargo, este tipo de medida sigue siendo constitucional, no ha sido cambiado respecto a esto. Luego tenemos conceder indultos y conmutar penas. El indulto, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en dar perdón a las personas, pero a diferencia de la amnistía, no se olvida, no queda en el olvido el proceso de la falta o el delito cometido ante el Estado, pero sí se le da el perdón. Uno de los más cuestionados en los últimos años fue el indulto que se le dio a Fujimori, el indulto humanitario, ¿no? Que luego fue observado. Conferir condecoraciones en nombre de la nación, de acuerdo con el Consejo de Ministros. Bueno, el más conocido en el caso peruano es la Orden del Sol.